Evangelio según San Mateo, buscaremos ahí, según San Mateo, capítulo 24, verso 30, me parece, no sé si le había dicho el capítulo 24, verso 30, en adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y lo destruyó, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oremos al Señor. Padre, aquí ante tu presencia estamos y te rogamos, hables a nuestros corazones en esta mañana. Dios eterno, te ruego que en esta mañana encarnes en nuestros corazones, en nuestras almas, encarnes palabra en abundancia. Encárnate tú en esta mañana en una porción grande, Señor. Oh Dios eterno, te lo ruego en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. ¿Puede sentarse? El tema de esta mañana lo sacaremos aquí del verso 36, donde nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y vamos a ponerle como tema en esta mañana a la enseñanza, lo que nadie conocía. Ese será el tema de esta mañana, lo que nadie conocía. Aquí, como hemos visto, el Señor nos está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Nos dice que la señal del Hijo del Hombre será vista en el cielo. Y luego nos dice que el Hijo del Hombre ha de venir en los días que serán iguales a los días de Noé. Entonces nos dice que la gente, el mundo así como no conoció en aquel tiempo, tampoco el mundo conocería en este tiempo. Ellos no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así la gente no conocerán hasta que venga el Hijo del Hombre y se cumpla todo lo que fue dicho y sea destruido todo lo que hay sobre la tierra. Ahora, como ya nos dimos cuenta de lo que el Señor habla aquí, que dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De lo que nadie sabe, ni la hora ni el día de qué, de la venida del Hijo del Hombre. Bueno, quiero pues en esta mañana, ya que vamos a entrar en ese tema, quiero que veamos con detenimiento los lugares donde podemos ver que de lo que nadie sabía era, ¿de qué? De la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, dijo el Señor. Por lo tanto, el Hijo del Hombre estaba allí y estaba hablando estas cosas. ¿De cuándo? De la próxima venida del Hijo del Hombre. Porque cuando Jesús estaba allí, Él era el Hijo del Hombre. Era Dios en carne humana allí. Entonces, cuando Dios viene en carne humana, entonces cuando aparece, pues eso es la manifestación del Hijo del Hombre. El velo de carne no es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es
Cristo. Por lo tanto, entonces, cuando Cristo viene en su primera venida, entonces, cuando Él viene, cuando aparece como Hijo del Hombre, pues entonces tiene que aparecer como profeta, porque siempre Hijo de Hombre es un profeta. Entonces, cuando el Señor viene por primera vez, tiene que venir como Hijo de Hombre, por lo tanto tiene que venir como profeta, pero era el profeta de los profetas. Entonces encontramos que allí está hablando el Señor y Él dice que nadie sabe sino el Padre. ¿De qué? De la próxima venida del Hijo del Hombre. Él en su primera venida habla de la segunda venida. No es eso lo que nos dice Dios a través de Elías, que siempre que viene un profeta, siempre ese profeta habla del próximo profeta que va a venir. Cuando vino Moisés, habló de el próximo que habría de venir. ¿Ve? ¿Por qué? Porque habló allí donde dijo, profeta como a mí os levantará el Señor. A él oíd, y el que no oyere a ese profeta será desarraigado del pueblo. Ahora veamos ahí que ahí Moisés está hablando de profeta mayor. ¿Ve? Ahí está hablando de la venida del Señor. Está hablando de las dos venidas del Señor, de la primera y de la segunda venida a la misma vez. Por eso es que usted encuentra en los mensajes de Elías que él explica que está hablando ahí de la venida del Señor. Y cuando vino, allí se cumplió, cuando vino en la primera venida. Pero en otros lugares usted encuentra que él también dice que eso estaba hablando de la segunda venida del Señor, cuando él viniera acá. Entonces, cuando dice profeta como a mí os levantará el Señor, ese es Jesús, es Elías y es Moisés. Bueno, entonces vamos a ver en este tema que tenemos en esta mañana delante de nosotros, lo que nadie conocía. Vamos a ver, eso fue lo que nadie conocía. Pero en esta mañana nosotros estamos llamados a conocer, porque es el tiempo en que la revelación ha sido abierta para el pueblo del Señor, para entonces conocer lo que antes nadie conocía. Él dijo que nadie conocía ni aún los ángeles. Por lo tanto, era el misterio más grande de todos los misterios. Era el misterio de Dios, el cual estaba oculto desde antes de la fundación del mundo. Era el misterio que Él tenía en su corazón guardado, el cual Él abriría en el tiempo final. Era el misterio de sí mismo, el cual Él desenvolvería en el tiempo final. Vamos a leerlo aquí. Página 14 del mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Ahora vamos a verlo aquí. Página 14 nos dice, en mi opinión, ahora Dios tenía un propósito y un misterio escondido. ¿Entiende usted bien eso? Dios tenía un propósito y un misterio escondido. Sobre eso quiero hablar a la iglesia en esta mañana. ¿Sobre qué quería hablar a la iglesia en esa mañana? En este mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Él dice que quiere hablar sobre ese misterio oculto que Dios tenía, el cual nadie conocía. Un misterio y un propósito oculto. Un misterio escondido, el cual Dios tenía, el cual no lo había dado a conocer en ningún tiempo, pero que en este tiempo final sería el misterio que se abriría para el pueblo de Dios. Dice, sobre eso quiero hablar a la iglesia en esta mañana. Entonces este mensaje titulado Cristo el misterio de Dios revelado, en este mensaje lo que Él desea mostrarle al pueblo y que el pueblo vea esto, lo que Él quiere mostrarle por la palabra y que el pueblo vea por la palabra, es el misterio oculto desde antes de la fundación del mundo. Ese es el misterio que Él aquí quiere dejarle ver al pueblo. Y el propósito de ese misterio, un propósito y un misterio. Dice, el misterio escondido que Dios tuvo en su mente antes del principio del mundo y cómo se ha venido abriendo hasta llegar a esta misma hora en que vivimos.
Luego ustedes entenderán claramente lo que se está haciendo. Entonces entenderá claramente lo que se está haciendo. Si puede entender ese misterio, entonces entenderá claramente lo que se está haciendo. Ahora vamos a ver, este misterio tan grande es algo muy secreto. Algo muy secreto, ese misterio es algo muy secreto. Es algo muy secreto. Algo que Él ha mantenido como un secreto. Nadie sabía nada. ¿Qué le parece eso? Y es de aquello que Jesús habló allá, que nadie sabía, ni los ángeles, ni nadie. Ni aún Jesús como humano tampoco sabía. La parte humana, la naturaleza humana de Jesús, tampoco nada sabía. La naturaleza divina que había en Jesús sí sabía, pero no la reveló en aquel tiempo porque no era el tiempo. O sea, Dios que estaba en Jesús sí sabía, pero eso no lo podía dar a conocer en aquel tiempo. Cuando estuvo hablando de eso, empezó a hablar de ¿qué? De parábolas, en forma parabólica sobre esas cosas. Comenzó a hablar de Israel, comenzó a hablar de la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque todo eso era ese misterio, y de ahí estaba envuelto ese misterio que nadie lo conocía. Dice, nadie sabía nada, ni aun los ángeles sabían de esto. Él no se los reveló a ningún ángel. Los ángeles no sabían nada de eso. Por eso fue que bajo el séptimo misterio, o sea, bajo el séptimo sello, por eso fue que bajo el séptimo misterio, cuando fue abierto el séptimo sello, hubo silencio. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, le preguntaron cuándo iba a volver. Él le respondió, ni el Hijo sabe cuándo eso sucederá. ¿De qué se trata todo entonces? ¿De qué se trata ese misterio que nadie conocía? Bueno, ahí está. Dice, ni el Hijo sabe cuándo eso sucederá. Entonces Dios tiene todo esto en sí y es un secreto. Por eso hubo silencio en el cielo por casi media hora. Y los 7 truenos tronaron y a Juan le fue prohibido escribirlo. La venida del Señor. ¿Qué fue lo que le fue prohibido escribir a Juan? La venida del Señor. Vamos a verlo más claro, a seguir leyendo. Y los truenos tronaron y a Juan le fue prohibido escribirlo. La venida del Señor. Esa es una cosa que todavía Él no ha revelado. ¿Cómo vendrá y cuándo vendrá? Entonces, ¿qué es lo que Él va, o qué fue lo que los truenos hablaron, que era la revelación que Juan iba a escribir y no la pudo escribir? Pues lo que Juan oyó cuando los truenos tronaron, cuando los truenos hablaron, porque el trueno es la voz de Dios. Cuando la voz de Dios fue oída por Juan, entonces, ¿qué pasó? Él iba a escribir. ¿Y qué era lo que iba a escribir? La segunda venida del Señor. ¿Cuándo vendrá y cómo vendrá? Ahí si él escribía todo eso, pues iba a aparecer cuándo y cómo. ¿Cuándo y cómo? Bueno, en cuándo, pues entonces se sabría el tiempo de la segunda venida del Señor. Se sabría el año, el siglo y todas esas cosas. Y entonces los que vivieron en aquellos primeros siglos, pues entonces no hubieran estado esperando al Señor en aquel tiempo. Pero como el Señor hay que estarlo esperando en el presente siempre, ellos tenían que vivir, que vivir como si fuera a venir en su tiempo. Aunque no iba a venir en aquel tiempo, pero ellos tenían que estar preparados. Porque muchas veces la gente, cuando miran y ven las cosas para muy lejos, dicen, bueno, todavía falta mucho tiempo, pero ellos no se dan cuenta que la vida del ser humano está controlada y determinada por Dios los días que usted va a vivir aquí en la tierra. ¿Y qué si una persona se pone a esperar? Bueno, como no es todavía, pues yo me voy a tirar para atrás. Como decimos nosotros, voy a hacer muchas cosas, voy a vivir como quiera y después me preparo para la venida del Señor. No, había que estar preparado en el tiempo que uno vivía, porque aunque estuviera vivo, cuando el Señor viniera, o aunque estuviera muerto, no importaba. Lo importante era que estuviera preparado, porque no hay diferencia en cuanto al que esté vivo o el que esté muerto. El que esté muerto pues es resucitado, el que esté vivo pues es transformado. ¿Cuándo ocurrirá eso? En la venida del Señor. Entonces, Él tiene una segunda venida, y en ese propósito es que Él desarrolla
todo lo que Él ha prometido y lo cumple todo. Ahora, ¿cuándo? Eso no fue dado a conocer. El apóstol Pablo tenía un buen conocimiento de esas cosas y él decía, bueno, por ahí hay muchos diciendo que el Señor ya vino, otros diciendo que vienen estos días. Bueno, ya vino, pues era la primera venida. Estaba bien, pero lo querían aplicar de otra manera quizás. Otros decían, no, vienen estos días. Entonces algunos dejaban de trabajar, otros vendían todo lo que tenían y se quedaban de vagos o se ponían a comerse lo que le habían sacado, lo que habían vendido. O sea que querían vivir entonces una vida de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado a sus hijos aquí en la tierra y ha dicho, con el sudor de tu frente, entonces que te vas a sostener. Por lo tanto, entonces, el trabajo lo vamos a soltar cuando nos vayamos de aquí. Eso quiere decir para nosotros entonces que porque el Señor esté cerca o porque esté cerca nuestra partida, eso no quiere decir que vamos a dejar de trabajar o lo vamos a abandonar todo, sino entonces que tenemos que trabajar fuerte para trabajar entonces en la obra del Señor lo más que podamos, porque nos quedan pocos días. Entonces hacer lo máximo que podamos hacer, ya que somos los últimos que trabajaremos en la obra del Señor aquí en la tierra. Entonces, un verdadero hijo de Dios piensa de esa manera, y si piensa de otra, el Señor lo corrige. ¿Por qué? Porque mientras el día dura, nos conviene hacer las obras del día. Entonces, viene el tiempo difícil, el tiempo malo, en que nadie podrá hacer nada, pero mientras podemos hacer algo, estamos llamados a hacerlo en la obra del Señor. Y como he dicho en muchas ocasiones, Dios no quiere vago en su pueblo. Y eso fue desde el principio, cuando allá en el Edén Dios le dijo que con el sudor de su frente, pues, era que Él se iba a sostener, era que Él iba a conseguir el pan, a ganarse el pan. Y el apóstol Pablo, con aquellos que trataron, usted sabe, de no trabajar y de aprovechar ciertas cosas para evadir la responsabilidad de humano que tenemos aquí, él le dijo, bueno, mucho problema, no quieren entender y quieren seguir así. Bueno, quieren seguir así, sigan así. Pero les voy a dar una palabrita para aquellos que son responsables. Entonces dijo, el que no trabaja, que no coma, punto. O quieren seguir así, pues está bien, sigan así. Pero el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿quién va a poner por obra eso? Pues los que trabajan. Los que trabajan aplican eso y los vagos se quedan entonces. ¿Cómo? Bueno, tengo que trabajarlo obligatoriamente porque los que trabajan, pues no me quieren sostener. ¿Por qué? Porque palabra de Dios vino por el apóstol Pablo para parar a esos vagos, a esos que no querían trabajar y querían vivir del cuento, como decimos nosotros. Querían vivir del sudor de la frente de otro y no de la de ellos. Entonces, Dios, como vemos en la palabra, Dios no quiere que sus hijos sean unos hijos recostados, unos hijos que estén dependiendo de otros, sino que Él desea que cada uno se esfuerce, porque Él ha prometido bendición para cada uno de sus hijos, y usted trabajando y luchando recibe bendición de parte de Dios. Dios le ayuda y le prospera y le bendice en grande manera. Entonces, para eso usted ve entonces que luego tiene mucho trabajo en la obra del Señor para hacer conforme al propósito que Dios tiene con usted. Quizás usted piense que, me gustaría ser de tal o cual forma, o tener mucho dinero. ¿Para qué quiere tener mucho dinero si no lo sabe usar? Más bien lo que le va a hacer es daño. Confórmese con lo que Dios le ha dado y sepa usarlo, y luche y trabaje y multiplique lo que Dios le ha dado para usar en la obra del Señor cada día más. ¿Y qué usted hace con eso? Lo que dijo el Señor: haceos tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan. Por lo tanto, ahí no hay quien se lo robe. Entonces lo que nosotros hacemos aquí en la tierra es luchando y trabajando lo más fuerte posible en esta hora, que ya nos queda poquito tiempo para dar nuestros últimos trabajos aquí en la tierra, y queremos aprovecharlo de modo que sea de grande provecho y le saquemos un beneficio eterno a lo que hagamos en la obra del Señor. Imagínense si en estos días, sabiendo las cosas que sabemos, cada uno dejara de trabajar, ¿cómo hubiéramos podido comprarle esa carpa?
Y si hubiéramos trabajado más fuerte, pues a lo mejor no se debieran el dinero que se debe todavía. Bueno, ve usted que Dios no quiere vagos en su pueblo, sino que quiere a todos ocupados en aquello que Dios le ha dado para hacer. Y en eso es en lo único que usted se siente feliz. De vago, nadie se siente bien de vago. No piense que usted se sentirá bien. Usted se siente que no sabe ni qué hacer, se siente enzorrado. Algunas veces desearía no vivir más, otras veces se siente de tal manera que la vida así no vale la pena. Y entonces, una persona de vago, lo que entonces para lo único que sirve es ¿para qué? Para ser instrumento de ¿quién? Del diablo. Gente trabajadoras pueden ser instrumentos de Dios. Gente vaga, instrumentos del diablo. Si usted busca a través de la Biblia, cuando Dios llamó a sus hombres, todos estaban ocupados en algo, trabajando fuertemente. Por lo tanto, entonces, eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Pero el diablo va a estar sin hacer nada 1000 años. ¿Usted cree que le va a estar contento? Va a estar de vago. El milenio va a estar de vago y dice que estará atado, pero no es atado literalmente, sino atado con ataduras de circunstancias, que no puede hacer los trabajos que él hacía en este tiempo, porque no tiene con quién y en quién hacerlo. Porque los que estarán aquí son los hijos del Señor. Bueno, ni el diablo le gusta estar de vago. Esa es la sentencia más mala que se le puede dar a una persona. Estar sin hacer nada. Y que vaya a hacer algo. No puedes hacer nada. Pero tampoco, nada. Bueno, eso es más malo que estar trabajando. Bueno, el trabajo es realmente una bendición para todos los hijos del Señor. Bueno, estamos en este tema, en esta mañana muy importante que deseo y deseamos que todos podamos captar. Ya vimos que esto y este tema que tenemos en esta mañana, lo que nadie conocía ya por lo que hemos ya leído, es que es la venida del Señor. Es la segunda venida del Señor, y cuando el Señor viene por segunda vez, aparece ¿cómo? Como el Hijo del Hombre. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No la había. Por lo tanto, entonces tiene que venir el Hijo del Hombre, ¿para qué? Para restaurar la fe, para traer la fe. ¿Había fe para el rapto? No la había, pues tiene que traer fe para poderlo raptar. Porque si el pueblo está esperando el rapto y no hay fe para ser raptado, entonces cuando el Hijo del Hombre viene entonces también con la fe para el rapto, para darle la fe del rapto a los hijos del Señor. Ahora bien, ya vimos que ese misterio que nadie conocía es la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Ahora vamos a examinarla un poquito más ahora. Fíjese, nosotros estamos viviendo en el tiempo más grande de todos los tiempos, el tiempo más glorioso, el tiempo en que el misterio más grande de todos sería revelado o dado a conocer. El misterio que los ángeles y que ningún hombre conocía, sino solamente Dios. Y ese misterio estaba sellado en Dios. Nadie más sabía nada. A nadie más le reveló el Señor ese misterio. El diablo no sabía nada de ese misterio. ¿Ves? Por lo tanto, entonces podemos ver lo importante de ese misterio cuando sea revelado. Podemos ver que nadie sabía ni el día ni la hora. Nadie sabía que nadie sabía, dije sabía, no digo nadie sabe, digo nadie sabía. Entonces encontramos que nadie sabía cuándo y cómo vendría el Señor. ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo? Bueno, eso es muy importante. ¿Cómo habría de venir el Señor? ¿Por qué? Porque todas las religiones le esperan como Él vino la primera vez con el mismo cuerpo. ¿Ves? Ellos esperan de cierta manera. Pero ¿cómo habría de venir el Señor? Hermano Branham dice, si Él viene como aparece en el retrato de Oswald, el Señor a los 33 años, como vino allá, yo no le recibiría. ¿Por qué? Porque no es esa la manera en que Él habría de venir en su segunda venida. ¿Ves? Entonces,
¿cómo entonces le recibiría usted? Él no la recibiría si viniera de aquella manera. Entonces es que no va a venir de aquella manera. Es que no va a venir con el mismo cuerpo que tuvo en su primera venida. Es que no va a venir así, con barba, con esas vestiduras de allá, de esas túnicas. No es de esa manera que él ha de venir. ¿Por qué? Porque él ha de venir como relámpago que sale del oriente. ¿Ve? Cuando salió del oriente, mire cómo vino. Del este, en su primera venida, vino así. Pero se muestra en el occidente. Entonces, vemos entonces cómo entonces vino en el oriente, pero cómo vendría en el occidente. Entonces sabemos entonces dónde él cumpliría ¿qué? Su segunda venida. En el occidente. Por lo tanto, entonces, si él ha de venir en su segunda venida, como relámpago que sale del oriente y después se muestra en el occidente, pues en su segunda venida él viene ¿cómo? En cuerpo humano occidental. ¿Lo ve sencillo? Entonces no será un cuerpo humano de oriente, sino del occidente. Los del oriente en aquel tiempo, en su primera venida, se dejaban barba, usaban túnica, pero los del occidente, pues se afeitan, usan chaquetones y todas estas cosas. O sea que todo depende donde se cumple lo que él ha prometido. Entonces, cuando se cumple lo que él ha prometido en el lugar que él ha prometido, entonces es de acuerdo que su venida habría de ser completada. Nadie, el Señor nos dijo que nadie habría de saber el año, mes, semana en que su venida habría de ser completada. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Una cosa que tiene que ser completada, ¿qué? Es una cosa, si usted me dice, yo te voy a dar, vamos a poner algo que usted pueda completar. Bueno, yo te voy a dar 1 libra de café, a los que les gusta el café, 1 libra de café. Así es que, toma esta media libra, que después yo te completo la libra. Bueno, es 1 libra, pero viene la mitad primero y la otra mitad llega después. ¿Cuándo le habría de ser completado? Bueno, ya tiene el café, pero tiene la mitad. Le falta la otra mitad. Entonces la venida del Señor, la segunda venida del Señor, sería completada. ¿Y qué es eso? Entonces, usted puede ver, vamos a ver por aquí, déjeme ver dónde le voy a ver por aquí, a ver si vemos la venida del Señor, 152, en la página 152 del libro de citas, párrafo 1352, dice, en Malaquías 4 él dijo que Jesucristo descendería. Ahí lo tiene. Y se personificaría a sí mismo en carne humana. ¿Ve usted que Jesucristo descendería? ¿Dónde lo dice? En Malaquías 4. Ahí está el lugar donde dice que Jesucristo regresaría, que Jesucristo descendería y se personificaría en carne humana. ¿Qué es eso? La segunda venida del Señor en carne humana. Se personificaría en carne humana. ¿En qué carne? En carne humana. ¿De dónde? Del occidente. ¿Por qué? Porque su segunda venida sería cumplida en el occidente. Entonces, Malaquías 4 habla de la segunda venida del Señor. Entonces, vemos que ahí en Malaquías 4 nos muestra la venida del Señor en carne humana. En carne humana. Nos muestra a Elías y también nos muestra a Moisés. Ahora, cuando vemos la venida del Señor cumplida en Elías, pues ahí tenemos que una parte de la venida del Señor. Y luego, pues la venida del Señor sería ¿qué? Completada. La otra parte que completa la venida del Señor es ¿qué? Moisés. Bueno, yo creo que estoy hablando bastante claro en esta mañana para que así podamos entender bien estas cosas de las cuales estamos hablando. Ahora mire, dice aquí en la página 122 del mensaje de las citas,
Párrafo 1084 dice: ahora estamos viviendo en un tiempo de silencio mientras Él está descansando. Puede ser en medio de las reuniones del avivamiento antes de su venida. Y nosotros nos estamos regocijando en las cosas que hemos visto ser hechas durante el tiempo de este avivamiento. Ahora, fíjense, tiempo de silencio. Está predicando en el 64. Entonces, vemos que está la venida del Señor. Vemos que Él viene conforme al orden de su segunda venida. Vamos a ir entonces, ya que tocamos esto aquí del orden de su segunda venida, que tenía por ahí apuntado en un lugar. Vemos que el misterio del séptimo sello, ¿qué es el séptimo sello? Como hemos visto, es la segunda venida del Señor. Es la venida del Hijo del Hombre. Porque la segunda venida del Señor, cuando Él viene, ¿qué es? El Hijo del Hombre. Porque cuando vino la primera vez, que era pues el Hijo del Hombre. Entonces, aquí en la página 42 del libro de citas, párrafo 345, nos dice: después de 6 días, Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan en una alta montaña aparte y fue transfigurado ante ellos. Y su rostro brilló como el sol y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Su rostro brilló como el sol. ¿Cómo es la segunda venida del Señor? Conforme a Malaquías 4. Y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Así es que viene brillando como el sol de justicia. Y su rostro brilló como el sol y sus vestiduras eran blancas como la luz. Él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro la transfiguración. Se pasó dentro la transfiguración hacia el día de su venida. Entonces Él, así resplandeciendo como el sol y todas estas cosas, que era Él mostrándose allí en la forma que Él habría de venir por segunda vez. Él resplandeciendo como el sol es la forma en que Él habría de venir en su segunda venida, conforme a Malaquías 4, que dice, y verso 2: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y de sus alas traerá salud. ¿Y cuáles son las alas del sol? El sol tiene alas, el sol literal no, pero el sol espiritual, que es Cristo, que es Dios, sí tiene alas. Y Él vendría como el sol de justicia con sus alas. Y sus alas no es otra cosa sino sus profetas. Y sus dos alas son Moisés y Elías en el tiempo final. Y es lo mismo también que dice para Israel. Para Israel, ellos entonces, recuerdan ustedes el caso cuando fueron a sacarla a los judíos que habían allá en Irak, y ellos les llevaron unos aviones de unas líneas aéreas para llevarlos de allí a Palestina, y ninguno se quería montar, nunca habían visto un avión. Bueno, ellos estaban viviendo por allá en el campo y no estaban metidos en la civilización y no sabían lo que era un avión. Y entonces, para poderse montar, tuvo que venir el ministro, el sacerdote, uno de los ministros, uno de los rabíes. El rabino vino y les dijo: móntese, porque así fue dicho que nosotros regresaríamos a nuestra tierra. Porque el profeta dijo que regresaríamos sobre las alas de un águila. Así que móntese. Ahora recuerde que los aviones entonces representan ¿qué? A los profetas. ¿Qué? O sea, espérese, las alas de los aviones representan a los profetas. El avión pues representa a Dios. ¿Usted sabe? Entonces, eso fue lo literal y fueron sobre las alas de un avión, representando eso que eso fue para regresar en lo literal. Pero Israel regresará a Dios en lo espiritual y regresará sobre las alas de un águila. Entonces el águila es Dios y sus alas son ¿qué? Sus profetas, que son Moisés y Elías. Ahora ya vimos que en lo literal se cumplió y en lo espiritual se cumplirá de la misma manera, pero en forma espiritual. Ahora vemos que el Señor allá se pasó a cómo habría de Él venir en su segunda venida. Dice, Él pasó dentro la transformación hacia el día de su venida. Ellos habían llevado a Jesús, Él los había llevado
y él fue transfigurado ante ellos, transformados. Sus vestiduras brillaron como el sol en medio de su fuerza, y aparecieron con él Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y vea usted que la promesa de la cual estamos hablando es de la venida del Hijo del Hombre, de lo cual nadie sabía nada, ni aún los ángeles. Nadie sabía ni la hora ni el día. Nadie sabía nada, los ángeles, ni nadie sabía cuándo habría de venir. Pero aquí entonces vemos la pregunta también, dice, ¿en qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? En este tiempo, ¿en qué forma viene? Es la pregunta. Entonces dice, y primero aparecerá, será Moisés y Elías. Ahora fíjese, antes que Jesús vuelva a la tierra, ahora es poco antes de tiempo, pero el espíritu de Elías volverá a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres. La Biblia lo dice. Jesús lo vio aquí. Los apóstoles lo vieron aquí. El orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Por eso es que no pueden ver el mismo cuerpo que él tuvo en su primera venida, porque es la venida del Hijo del Hombre glorificado. Entonces necesita ¿qué? El cuerpo de otros. Entonces viene con Moisés y Elías. Y si viene con Moisés y Elías, entonces cuando el Hijo del Hombre sea manifestado, sea revelado, se revela, se manifiesta. ¿Cómo? Con Moisés y Elías. Entonces en Moisés y Elías estará ¿qué? La manifestación del Hijo del Hombre glorificado. Entonces ese es el misterio del cual ni los ángeles ni nadie sabía nada. Es el misterio oculto, el cual sería dado a conocer en el tiempo final. Sigue diciendo, la Biblia lo dice, Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí, el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él será glorificado y volverá. La primera cosa antes que lo vieran, ¿qué era? La primera cosa antes que lo vieran, ¿qué era? Elías. Cuando apareció Elías, antes el pueblo ve que era la manifestación del Hijo del Hombre en carne humana, lo que vieron fue Elías. Pero ahora, después que se fue Elías, ahora es que hemos visto a quién, al Hijo del Hombre manifestado a través de Elías. Pero antes que lo viéramos, ¿qué era lo que estábamos viendo? Pues Elías. Pero ahora, después que se fue, es que hemos entendido, porque ver es entender. Después que él se fue, es que hemos entendido que era quién, el Hijo del Hombre manifestado a través de nuestro amado hermano Branham. Él no era el Hijo del Hombre, hermano Branham no era el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre, que es Cristo, estaba manifestado a través de él en su segunda venida, cumpliendo ¿qué? La parte que correspondía cumplir a través de Elías. Y eso no es otra cosa sino la venida del Señor, la segunda venida del Señor. El misterio oculto desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué era? Elías. Luego, Elías primero, luego Moisés. Elías primero, y después cuando la venida es completada, cuando es completada, ¿se completa cuándo? Cuando aparece Moisés. Por eso es que Elías, cuando predicaba, usted encuentra en algunos lugares que dice, ya vino. Y en otros lugares, oye, que dice, viene. Ya vino porque estaba ahí Elías. Viene cuando venga Moisés. Viene con Moisés. Por eso también usted encuentra que también dice, el séptimo sello está abierto. Y en otro sitio dice, va a ser abierto. En un sitio dice, el Señor lo abrió. En otro sitio dice, el Señor lo va a abrir, lo va a revelar cuando Él venga, cuando Él regrese. Pero no estaba allí. Estaba allí en Elías, pero regresa con Moisés después. Y con Moisés entonces va a dar a conocer todo ese misterio de la segunda venida del Señor. Entonces, sigue diciendo que era Elías, luego Moisés. Israel volviendo hacia allá, los guardadores de la ley, y luego el Hijo del Hombre glorificado. Aleluya. ¿Ve el orden de su venida?
Bueno, ahora en este tiempo sí, nosotros podemos ver que el orden de su venida, con Elías primero y con Moisés después. Entonces vemos entonces lo que dice aquí Dios a través de Elías. Dice, porque Jesús no dijo que nadie podía conocer el año, mes o semana en que su venida habría de ser completada. Entonces vemos que la segunda venida del Señor comienza con Elías y se completa con Moisés. ¿Ves qué sencillo es todo? Ese es el misterio que nadie conocía ni en el cielo ni en la tierra. Solamente Dios lo sabía y lo tenía guardado. Y ese es el misterio del cual nos predica Dios aquí en este mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Bueno, vamos a pasar aquí. Mire, así que repito, yo sinceramente creo y mantengo como un estudiante particular de la palabra, juntamente con la inspiración divina, que el año 77 debe poner fin a los sistemas mundiales e introducir el milenio. Bueno, eso vamos a ver cómo se va a cumplir, pero se tiene que cumplir. Entonces, no es solamente que él de sí mismo lo dijera, sino que dice, y por inspiración divina, que ya eso fue. Los profetas hablaron, ¿cómo? Siendo inspirados. ¿Cómo se cumplirá eso? Pues deje que se vaya cumpliendo. Deje que todo se cumpla, porque el 77 dice, debe introducir el milenio. Bueno, ¿qué quiere decir introducir el milenio? Bueno, veremos a ver cuando deje que llegue el 77. Y entonces sabremos lo que eso significa. ¿Por qué? Porque mire, por aquí, déjeme ver dónde puedo leerle aquí en los sellos. En los sellos, página 465. Vamos a leer la 464 y 465. 464 al final dice, de los sellos, al final de este séptimo sello. ¿Cómo? Al final. Oh, entonces si tiene un final, tiene un principio, ¿verdad? Bueno, el principio sabemos que es Elías. El resto lo sabe usted. Al final de este séptimo sello, es el fin de la edad de la iglesia. Es el fin del séptimo sello. ¿Ve? Es el fin del séptimo sello. ¿Y el séptimo sello es qué? La venida del Señor. El fin de la venida del Señor es qué? En el final del séptimo sello. O sea, el final de la venida del Señor es Moisés. El principio de la venida del Señor es Elías. El final del séptimo sello es Moisés. El principio del séptimo sello es Elías. Porque el séptimo sello es la segunda venida del Señor. O sea, la venida del Hijo del Hombre. Dice, al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas, y aún es el fin de la entrada al milenio. Todo eso es contenido en el séptimo sello. Oh, entonces, fíjese, y aún es el fin de la entrada al milenio. Bueno, yo creo que voy a tener que buscar algo más por aquí. Fue que le leí algo ahí de la introducción al milenio, y yo creo que voy a tener que leerle acá para que se le quede claro esto. El séptimo sello es el final de la introducción, la entrada al milenio, como vimos. Entonces, fíjense acá la página 26 del mensaje titulado Revelación, capítulo 4, parte 1, página 26 dice, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto aparte para ser testigos. Pedro, Jacobo y Juan, y ellos, viendo el reino de Dios viniendo en poder, y ellos, viendo la venida del reino de Dios mostrado. Amén. Oh, ellos fueron traídos a ver el reino de Dios en ensayo mientras venía la introducción del milenio. ¿Cuál es la introducción del milenio entonces? ¿Qué estaban viendo ellos? La introducción del milenio, porque lo que hace la introducción al milenio, lo que introduce al milenio es el séptimo sello, y el séptimo sello es la segunda venida del Señor, con Elías primero y con Moisés después. Entonces, cuando ellos estaban viendo al Señor allá, transformado y brillando como el sol, transfigurado allí con Elías y Moisés, uno a cada lado, ¿qué estaban viendo?
la introducción al milenio. No estaban viendo el milenio, sino la introducción al milenio. Usted entienda entonces bien que una cosa es la introducción y otra cosa es cuando ya la cosa está realizada. ¿Ves? Ahora ya vimos estas cositas, quise citárselas. Es igual que cuando ustedes pues nos oyeron aquí hablando antes del hermano Ordóñez haberse parado aquí y haberle saludado. Antes de eso ustedes estaban viendo ¿qué? La introducción que se estaba haciendo para que él viniera. ¿Ves? Pero no se estaba viendo él estaba por allá. ¿Ves? El milenio todavía falta un tiempo, pero usted puede ver la introducción del milenio con Elías y Moisés. Usted puede ver la venida del reino. Después usted verá el milenio. Pero usted ve la venida de los reinos introduciendo ¿qué? Introduciendo el milenio. Entonces, bueno, déjeme ver dónde más vamos a tocar por aquí en esta mañana. Como vimos, el misterio grande que nadie conocía es que el misterio del séptimo sello, que es la segunda venida del Señor, la cual nunca había sido dada a conocer a nadie. Vamos a leerlo también aquí en la página 466. Queremos dejarle esto bien claro, ya que es un estudio. Queremos, página 466 y 467, nos dice así la palabra del Señor. Dice, al final, el último párrafo de la 466 de los sellos, dice, 7 es el número perfecto de Dios. Y hubo estos 7 truenos, hay que leerlo antes aquí, por lo que veo, dice, pero tan cierto como yo estoy parado aquí en la plataforma esta noche, tuve la revelación que lo reveló. Y es en una manera triple. La revelación que reveló ¿qué? El séptimo sello. Y es en una manera triple. Si es en una manera triple, entonces tiene ¿qué? 3 partes. El séptimo sello tiene 3 etapas o 3 fases. Entonces vamos a ver, es en una manera triple. Y ahora con la ayuda de Dios quiero hablarles de una parte de eso. Va a hablar de una y tiene 3 partes. Entonces, primeramente veamos esto. Aquí está la revelación para dar comienzo, porque quiero decirles lo que es. Lo que sucedió es aquellos 7 truenos que él escuchó y que le fue prohibido escribir. Ese es el misterio detrás de esos 7 truenos consecutivos que salieron. Ahora, ¿por qué? Prosigamos a probarlo. Este es el secreto que ninguno conoce. A Juan le fue prohibido escribirlo y aún de conocer un símbolo. ¿Por qué? Aquí está. No había ninguna actividad en el cielo, porque de otra manera podría revelar el secreto. Ahora lo ven. Si es tan tremendo, pues tiene que ser incluido porque tiene que suceder. Pero cuando sonaron los 7 truenos, ahora noten bien, cuando vinieron los 7 ángeles para tocar sus trompetas, entonces hubo un trueno. Cuando Israel fue juntado, hubo una trompeta. Cuando el tiempo no será más, entonces será la última trompeta, un trueno. Pero aquí tenemos 7 truenos, uno tras otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un número perfecto. 7 truenos, uno tras otro, sonaron así rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero sin que se entendiera, o sin que se entendiese. Luego los cielos no lo pudieron escribir, porque no lo conocen. Ninguna otra cosa tampoco lo conoce, porque no hay en qué basarse. Es un tiempo de reposo. Fue tan tremendo que hasta a los ángeles no les fue dado a conocer. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo por qué a los ángeles no les fue dado a conocer? ¿Por qué? Si Satán lograra conocer esto, quizás haría gran daño. Esa fue la causa ahí. Y esa es una cosa que él no sabe.
Él puede interpretar lo que quiera y personificar cualquier don. Ojalá estén aprendiendo. Puede personificar cualquier cosa de la edad de la iglesia. Pero él no puede conocer esto, porque ni está escrito en la palabra. Es un secreto por completo. Los ángeles y todos se callaron. Si ellos hubieran hecho algún movimiento, quizás eso hubiera servido para revelar algo. Por eso se callaron y no se movieron. 7 es el número perfecto de Dios. Y hubo estos 7 truenos consecutivos, uno tras otro. Estos 7 truenos sonaron así rápidamente, como si estuvieran deletreando algo. Ahora noten que en ese tiempo, Juan comenzó a escribir y le fue dicho: no lo escribas. Jesús nunca habló de esto. Juan no lo podía escribir. Los ángeles no sabían nada de esto. Entonces, ¿qué es? Esa es la pregunta. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces el misterio del séptimo sello? ¿Qué es en realidad el séptimo sello? ¿Qué es eso que los truenos hablaron? Porque lo que los truenos hablaron es lo que es el séptimo sello. Lo que los truenos hablaron fue ¿qué? Lo que los truenos hablaron es el misterio del séptimo sello. O sea, el misterio del séptimo sello, los truenos lo hablaron. Pero como no fue escrito, pues entonces nadie conoció nada. Entonces, ¿qué fue en realidad lo que los truenos hablaron? Lo que los truenos hablaron fue, ¿qué? Lo que los truenos hablaron o dieron a conocer fue la segunda venida del Señor. Entonces, ese fue el misterio grande que nadie conocía. Miren, aquí mismo lo dice, Juan no lo podía escribir, los ángeles no sabían nada de esto. Entonces, ¿qué es? Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué es entonces eso? ¿Qué es? Ahí él mismo lo va a contestar. Elías va a decir ¿qué es? ¿Qué es? Es aquello de lo cual Jesús dijo que ni los ángeles en el cielo lo conocían. ¿Qué es el séptimo sello? ¿Cuál es el misterio del séptimo sello? ¿Qué fue lo que los truenos dijeron, o revelaron, o hablaron? Aquello que los ángeles no conocían. Aquello que nadie conocía. ¿Y qué era aquello que nadie conocía, que ni aún los ángeles conocían? ¿Qué era aquello? Aquello era la segunda venida del Señor. Dice, es aquello de lo cual Jesús dijo que ni los ángeles en el cielo lo conocían. Ni Jesús mismo lo conocía, porque él dijo que solamente Dios lo conocía. Pero nos dijo que cuando comenzáramos a ver estas señales aparecer, ahora están entendiendo mejor, podemos. ¿Y quién abrió el misterio del séptimo sello? El Señor. Entonces el Cordero lo abrió, pero ya el Cordero era ¿qué? León. Entonces ese león fue el que abrió. Por eso es que cuando el ángel fuerte desciende del cielo, ¿cómo desciende? Desciende con su rostro resplandeciente como el sol. ¿Cómo vendría el Señor en su segunda venida? Como el sol de justicia. Por eso el ángel fuerte desciende ¿cómo? En Apocalipsis 10 desciende con su rostro, dice, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Ahí lo tiene. ¿Qué es eso? Es la venida de Cristo. Entonces, ese ángel fuerte que desciende es Cristo. Entonces, al descender, al venir en su segunda venida, pues se tiene que velar. ¿Ves? Entonces se tiene que velar en carne humana, en Elías primero y en Moisés después. ¿Ves? Entonces, cuando Él desciende, porque es la venida del Señor, cuando Él desciende, entonces vemos acá, dice, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Cómo clamó? Dice que clamó a gran voz como ruge un león. No clamó como un cordero, clamó como un león, como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Ve usted? Que es el mismo Señor, como león de la tribu de Judá, que Él clama, y entonces los truenos son oídos. Entonces es como león, que Él abre los sellos, es como león, que los truenos, que es la voz de Dios.
Dice que cuando él hubo clamado, ¿quién? Él. Cuando el Señor hubo clamado, cuando él hubo hablado, dice que 7 truenos fueron oídos como cuando un león que ruge. Entonces, los truenos son ¿qué? La voz de Dios. Es la voz de Dios hablando y dando a conocer ¿qué? Dando a conocer el misterio oculto desde antes de la fundación del mundo. Y ese misterio que es dado a conocer por el mismo Señor en su venida es el misterio de su segunda venida. Entonces, ¿quién lo da a conocer? Él. ¿Cómo y cuándo? Lo da a conocer cuando Él viene no como cordero, sino como león. Y entonces como león, Él ruge y da a conocer el misterio de su segunda venida. Entonces, es el mismo Señor en su manifestación que nos da a conocer su segunda venida. Con Elías primero y con Moisés después. ¿Ve usted? Entonces, vamos por aquí a seguir adelante. Página 481. 481 nos dice por aquí. Dice, ahora noten que la apertura del séptimo sello también es en un misterio triple. La apertura del séptimo sello es en un misterio triple. Si es en un misterio triple, entonces usted tiene que ver que hay 3 partes en el séptimo sello. O sea, en la apertura del séptimo sello. Dice, les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. Los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. Los 7 sellos, ¿dónde? En el cielo abrirán este misterio. Los 7 truenos, y los truenos son ¿qué? La voz de Dios. Dice, los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. Será en la mera venida del Señor Jesucristo. Oh, es en la mera venida del Señor Jesucristo en que eso es dado a conocer, es abierto. Porque Él mismo dijo que ninguno sabría cuándo Él iba a volver. ¿Notaron cómo fue cuando los judíos le hicieron esa pregunta? Comparamos las escrituras de Mateo 24 con los 7 sellos. Entonces vimos que el séptimo sello no aparece porque el mismo Cristo dijo que solamente Dios lo sabe. Ni siquiera los ángeles lo saben. Y con razón, porque no fue ni escrito. Todo fue silencio. Nada aconteció en ese tiempo. Ni los ángeles ni nadie sabe cuándo Él viene. Pero habrá las 7 voces de los 7 truenos que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo. Nadie sabe, pero las 7 voces de los 7 truenos darán a conocer esa gran revelación. ¿Qué revelación van a dar a conocer? La revelación de la segunda venida del Señor. Y cuando el Señor da a conocer su segunda venida, entonces ese es el misterio abierto para el pueblo del Señor, el cual nunca antes había sido abierto al público. ¿Ve? Por eso entonces encontramos que Dios a través de Elías dijo, el séptimo sello no ha sido abierto ¿a qué? Al público o en público. Entonces, ¿qué es el séptimo sello? La segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor no ha sido abierta o dada a conocer al público. Fue lo que dijo. Y dijo que había venido, pero no había sido dada a conocer ¿cómo? Al público. Si cuando Elías estaba aquí, la segunda venida del Señor o el séptimo sello hubiera sido revelado al público, todos hubieran sabido que en Elías estaba cumpliéndose la primer parte de la segunda venida del Señor y que lo que habría que esperar era la segunda parte de la venida del Señor, que sería ¿qué? En Moisés. Y entonces al Dios a través de Elías anunciar eso así abiertamente, entonces quizás para la primer parte de la segunda venida muchos no se atreverían a imitar, pero para la segunda parte de la venida del Señor hubieran salido, bueno, con todo y eso, de no haber sido dado abiertamente en público a conocer, con todo y eso han salido algunos diciendo que son Moisés, ¿verdad? ¿Ve? Pero encontramos entonces que si hubiera sido hablado abiertamente, se hubiera sido de esta manera hablado. Más o menos le voy a decir cómo hubiera sido hablado.
porque tenemos todas las escrituras ahí, todos los lugares donde está eso revelado, pero una cosa es que algo esté, que haya sido traída la revelación, pero otra cosa es que los ojos nuestros hayan sido abiertos para ver eso que fue traído. Entonces la revelación del séptimo sello fue traída, pero los ojos de los escogidos no habían sido abiertos para ver lo que era el séptimo sello. Por eso entonces, el séptimo sello usted encuentra ahí en el libro de los sellos que dice el séptimo sello, el Cordero lo abrió, está abierto. Pero después encuentra en otro lugar que dice el séptimo sello no ha sido abierto al público. ¿Y qué es eso? Cuando una cosa es abierta a usted, es cuando una cosa le es dada a entender a usted. Cuando usted lo puede entender, lo puede ver, está abierto para usted. Entonces, cuando el pueblo, el público lo puede ver, pues está abierto para el público. Y entonces eso es hecho cuando Dios le abre los ojos a la gente para que vean lo que es el séptimo sello. Entonces es el mismo Señor que lo tiene que hacer. Con Elías trajo toda la revelación, cumpliendo también en él la primer parte de la segunda venida. Luego cuando venga con Moisés, entonces él tendrá que hacer un milagro en el pueblo para abrirnos los ojos para que veamos lo que es en realidad la segunda venida del Señor, o para que veamos el misterio del séptimo sello, que es la segunda venida del Señor con Elías y con Moisés. Y él tendrá que probarlo porque toda la revelación ya fue traída. Él lo único que tiene que hacer es abrirnos los ojos y mostrarnos por la palabra. Míralo aquí también, pero tiene que abrirnos los ojos, tiene que llevar a cabo un milagro espiritual, de sanidad divina espiritual, para que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos y ver, ¿qué? Ver el séptimo sello. Vamos a ver si está prometido que vamos a verlo o no lo vamos a ver. Dice aquí, página 182, dice, entonces yo creo que para nosotros que no conocemos esto, no será conocido. Mire, está hablando del séptimo sello y de los truenos. Dice, entonces yo creo que para nosotros que no conocemos esto, no será conocido hasta ese tiempo. Pero sí será revelado en aquel día, en la hora cuando debe ser revelado. Lo que nosotros debemos hacer es ser sumamente reverentes ante Dios y servirle y hacer todo lo que sabemos hacer y vivir vidas justas, vidas cristianas. Entonces encontramos que nos ha sido abierto el sexto sello y lo vemos. Sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. Entonces en el día de Elías no podía ser abierto al público. Abierto al público, abierto a la gente para que ellos pudieran ver y entender. Ver es entender qué era el séptimo sello. Entonces ahí dice que el séptimo sello es la segunda venida del Señor. Pero ver el séptimo sello abierto y entender el séptimo sello es que, pues ver la segunda venida cumplida con Elías y con Moisés. Entonces, el séptimo sello dice que no podía ser abierto al público hasta que llegara esa hora. Entonces hay una hora en específico en que sería, ¿qué? Abierto al público. Y cuando fuera abierto al público, entonces, ¿qué? Entonces el pueblo de Dios vería que el séptimo sello, que es la segunda venida del Señor, una parte se cumplió en Elías y no nos dimos cuenta. Entonces, bueno, si se nos pasó la primera parte de la segunda venida, cuando veamos la segunda venida del séptimo sello, la segunda parte no se nos va a escapar. ¿Por qué? Porque entonces entenderemos, porque dice, sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. Por lo tanto, el séptimo sello, la venida del Señor, la segunda venida, no sería vista, no sería entendida hasta que no llegara esa hora. Pero cuando llegara esa hora, entonces la entenderíamos y entonces recibiríamos el beneficio para lo cual Él viene con Elías primero y con Moisés después. Dice, ahora, ¿hubo alguna razón por la cual Dios permitió la declaración de estos 7 truenos? Porque tiene que venir. Hallamos que Cristo el Cordero tomó el libro en su mano y abrió el séptimo sello. ¿Ve? Y abrió el séptimo sello, pero es un misterio escondido. ¿Ve? Lo abrió, pero es un misterio escondido. Escondido a nuestra vista, escondido a nuestro entendimiento. Pero es un misterio escondido. Nadie lo conoce.
Y eso cuadra exactamente con lo que él dijo, que nadie conocería cuándo sería su venida. Tampoco conocerían nada acerca de este misterio de los 7 truenos. Entonces esas dos cosas están unidas. De eso ya tenemos conocimiento. Porque lo demás nos ha sido abierto, pero esto no. Pero sentado allá en el cuarto, vi esto abrirse y mostrarle esos 7 truenos. Oh, entonces lo vio. Él lo vio, pero el público no. Él lo vio y supo lo que era, pero el público no pudo ver lo que era. No pudo ver ¿qué? La segunda venida del Señor. Hasta que llegara, ¿qué? Ese tiempo para verla, para entenderla. Dice, vi esto abrirse y mostrar estos 7 truenos. Oh, entonces él pudo verlos y oír los 7 truenos. Ahora, no más hasta allí podemos llegar. Confío que cada uno sirva a Dios y hagan lo que es correcto. Ámelen toda su vida, sírvalen y Dios se encargará de lo demás. Ahora en la obra completa tenemos por la gracia de Dios todos los misterios de los 6 sellos que habían sido sellados y sabemos y entendemos que el 7º sello no será dado a conocer al público en la hora de su venida cuando acontecerá la destrucción de la tierra. Ustedes saben cuando le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo sería la señal de su venida y del fin del mundo, en Mateo 24. Él les contestó eso y les habló de Israel estando de nuevo en su país en el verso 31, pero luego se fue a las parábolas. De la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando viereis estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Mateo 24, 32 al 33. Está hablando de Israel en su propia patria. Ahora, fíjese, cuando le preguntan sobre su segunda venida, de la segunda venida que es la venida del Hijo del Hombre, cuando le preguntan sobre eso, él empieza a hablarle ¿en qué? En parábola. Empieza a hablarle de Israel. Entonces, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Qué? ¿Qué está cerca a las puertas? La venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor. Está hablando de Israel en su propia patria, pero notaron que él no habla nada de la revelación de este 7º sello, y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. En el tiempo de Elías, la hora no había llegado para que se diera a conocer ese misterio públicamente. ¿Qué misterio? El misterio de la segunda venida del Señor con Elías y Moisés. Dice, hemos llegado hasta aquí. Y lo demás, ¿qué es lo demás? Pues lo que falta. Lo que dice que no se podía dar a conocerle en aquellos días. Dice que el 7º sello no podría ser abierto al público hasta que no llegara esa hora. Entonces, en aquel tiempo, en la hora de Elías, no era la hora para darle a conocer ¿qué? El misterio del 7º sello. Para darle a conocer ¿qué? La segunda venida del Señor con Elías y Moisés. Dice, hemos llegado hasta aquí y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. Oye, entonces, ¿cuándo nos va a dar el Señor el resto? ¿Cuándo el Señor nos va a dar a conocer públicamente el misterio del 7º sello? Pues cuando aparezca nuevamente. Oh, ¿cómo que nuevamente? Nuevamente porque ya estaba en Elías allí. Y como hemos visto en todos los mensajes, encontramos, ¿qué? Encontramos que el Señor Jesucristo vino por segunda vez con Elías primero. Y cuando regresa nuevamente, ¿regresa cómo? Regresa con Moisés. Entonces, dice, y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. Y cuando aparezca Jesús sobre la tierra para llevar a su novia, Él nos dará ¿qué? Nos dará a conocer el misterio del 7º sello en público. O sea, públicamente diciéndonos el misterio del 7º sello que no pudo ser dado a conocer públicamente, pero que fue revelado, pero no fue dado a conocer públicamente a la gente.
O sea que, aunque toda la revelación fue traída, la revelación de la segunda venida del Señor, sin embargo, la gente no vio, no entendió, porque no era el tiempo para públicamente entenderse. Entonces, llegaría el tiempo en que públicamente el Señor, cuando Él apareciera nuevamente, ya había aparecido en Elías, cuando apareciera nuevamente, entonces daría a conocer ¿qué? Daría a conocer públicamente ¿qué? El séptimo sello. Y el séptimo sello es la segunda venida del Señor, que viene con Elías primero y con Moisés después, conforme a lo que leímos aquí en el libro de citas, página 42. El orden de la segunda venida del Señor. Y cuando aparece, primero es Elías y después es Moisés. Y ahora, página 256 del libro de los sellos, porque vamos a llevarlo allá, porque dice, y lo demás nos será dado allí en el tiempo, cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. Entonces Él aparecerá nuevamente, apareció con Elías y aparecerá nuevamente con Moisés. Ahora, mira acá la página 256, dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, ¿ve? Y acá dijo que cuando Él apareciera nuevamente sobre la tierra sería el tiempo en que Él daría a conocer ¿qué? El séptimo sello en público o al público. Entonces el público entendería lo que era el séptimo sello, o sea, lo que era la segunda venida del Señor. Dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahí lo tiene. Entonces cuando nuestro Señor aparezca nuevamente sobre la tierra, ¿será qué? Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Entonces, ¿eso es qué? Eso es la segunda venida del Señor, primero con Elías, la palabra de Dios encarnada en un hombre, y después con Moisés, la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Ve usted? Entonces, cuando aparece sobre la tierra, nuevamente, eso es con Moisés. Y entonces ahí es que Él públicamente nos da a conocer públicamente su segunda venida, velándose en carne humana con Elías y con Moisés, porque así es que Él viene en su segunda venida. Ese es el misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, pero revelado públicamente en este tiempo. En el tiempo en que nuestro amado hermano Branham estuvo aquí, él no pudo hacerlo públicamente. Muchos hubieran tropezado, muchos se hubieran escandalizado, pero con todo y eso, Él trajo toda la revelación que tenía que traer con relación a la segunda venida del Señor, pero quedó, ¿cómo? Quedó velada o oculta de los ojos de la gente. ¿Eh? Aunque lo trajo todo, sin embargo, los ojos espirituales de la gente no fueron abiertos para ver la segunda venida del Señor cumplida en Él. Y luego, poder ver la otra parte de la segunda venida del Señor, verla para el futuro como Él la señalaba, y entonces poder ver que se cumpliría en otro profeta que sería conocido como Moisés. Entonces, ¿eso sería qué? Ese sería entonces Apocalipsis capítulo 11 y Apocalipsis también capítulo 19. La palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahora, fíjese lo que dice por aquí. Ellos continuarán igual como siempre. Pero recuerden, por todo este tiempo Noé estaba en el arca. Igualmente la novia está sellada dentro con Cristo. El último miembro ya habrá sido redimido, el sexto sello se habrá producido y el séptimo sello lo trae de nuevo a la tierra. ¿Cómo de nuevo? El séptimo sello lo trae de nuevo a la tierra. ¿Vieron ustedes lo que es el Señor venir nuevamente? Pues el Señor venir nuevamente, o cuando el Señor venga de nuevo, es cuando venga con Moisés. ¿Ve? Entonces, el séptimo sello es quien trae al Señor de nuevo sobre la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque el séptimo sello es la segunda venida del Señor. ¿Ve? Entonces ya hemos visto esto
Ahora déjeme ver por aquí dónde más le puedo leer. Fíjese, el séptimo sello, usted sabe que es ¿qué? La segunda venida del Señor. El séptimo sello es la segunda venida del Señor. Por lo tanto, el séptimo sello es Elías y Moisés, en los cuales se cumple ¿qué? La segunda venida del Señor. Y el sexto sello también es ¿qué? Elías y Moisés. El sexto sello es Apocalipsis 11, Elías y Moisés. Y el séptimo sello es el cuarto Elías y el segundo Moisés. Ahora, el sexto sello es ¿qué? El quinto Elías y el segundo Moisés. El séptimo sello es el cuarto Elías y el segundo Moisés. Noten ustedes la diferencia. Ahora, por aquí tengo algo más. Yo les había leído, ¿dónde fue? Les había leído en el mensaje titulado Almas encarceladas, página 48. El séptimo sello lo trae de nuevo a la tierra. Y ahora aquí le leo en el mensaje titulado Un hombre que puede encender la luz, página 6, párrafo 25 nos dice, vea, en el sexto sello, todas las 7 trompetas sonaron allí mismo en ese sexto sello. ¿Ve? Justamente antes de que el séptimo sello abra la venida de Cristo. Oh, entonces el séptimo sello, ¿qué hace? Abre la venida de Cristo. Y el séptimo sello es la venida del Señor. Y el séptimo sello es ¿qué? La segunda venida del Señor con Elías y Moisés. Y el mismo séptimo sello abre ¿qué? La venida del Señor. ¿Cómo se puede entender eso? Pues el séptimo sello es ¿qué? El séptimo sello es la segunda venida del Señor con Elías primero y con Moisés después. Y al venir con Moisés, que es la segunda parte de la segunda venida, entonces, como Elías y Moisés son el séptimo sello, entonces el séptimo sello abre ¿qué? La venida del Señor. El séptimo sello abre públicamente la segunda venida del Señor, dando a conocer que la segunda venida del Señor es con Elías primero y con Moisés después. Entonces, cuando el séptimo sello está abierto y cumpliéndose en Elías, porque el séptimo sello es la venida del Señor en Elías primero y en Moisés después. Cuando está en Elías, allí la gente no lo pueden ver. ¿Ve? Luego, cuando está cumplido en Moisés, entonces el mismo Señor entonces se da a conocer a través de Moisés en su segunda venida. Y entonces les hace saber al pueblo que ya la primer parte de la segunda venida se cumplió en Elías y que la otra parte se cumple en él. ¿Ves? Con eso él no estará haciéndose grande, sino que más bien estará dándole a conocer al pueblo de Dios el misterio de la segunda venida del Señor, el cual misterio nadie sabía, nadie conocía, pero que habría un pueblo al cual le fue prometido que cuando el Señor regresase nuevamente a la tierra, entonces ese misterio sería abierto al público. Por lo tanto, habría un público, un pueblo que estaría presente, a los cuales le sería abierto ese misterio, a los cuales los ojos espirituales le serían abiertos y verían entonces ¿qué? El misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, verían el misterio escondido, el misterio que nadie conocía, lo verían. Entonces, cuando lo vieran, entonces, ¿qué estarían viendo? El séptimo sello, la segunda venida del Señor. Y cuando miraban, ¿qué verían? Pues verían a Elías primero y a Moisés después. Viendo a Elías y a Moisés, ¿estarían viendo qué? Viendo la segunda venida del Señor en carne humana, con Elías primero y con Moisés después. Ese es todo el misterio, el cual nunca antes había sido dado a conocer. Entonces, cuando eso ocurre, pasa lo mismo que pasó cuando el Señor estaba allá en el monte de la transfiguración. Ellos vieron a Elías y vieron a Moisés, y allí estaba Jesús con ellos. ¿Ve? Entonces el orden de su... Eso, una voz poderosa de lo alto, que es la misma voz que oyó Juan allá, que le dijo, sube acá. Entonces, luego de oírse esa voz, luego entonces uno mira y no ve a Elías, ni ve a Moisés, sino que ve a quién, solo al Señor en su segunda venida, que vino con Elías y Moisés, pero ¿qué? Pero no estamos mirando ni a Elías ni a Moisés, sino al Señor.
en su segunda venida, conforme al orden de su segunda venida. Entonces vemos y reconocemos al Señor viniendo con Elías y viniendo con Moisés. Ya entonces no vemos un hombre, sino que vemos al Señor. Vemos al Señor entonces manifestándose, hablándonos, revelándonos todos los misterios que antes no habíamos entendido para entonces entenderlo. Y lo que nadie conocía, entonces habría un pueblo que lo habría de conocer. Cuando en el tiempo que el Señor regresase a la tierra nuevamente. ¿Por qué? Porque estaba en Elías y nuevamente regresaría con Moisés. Y entonces sí que se conocería lo que nadie conocía. Él mismo dijo, ahora no entienden, pero cuando yo me vaya, entonces entenderán. ¿Ves? Ahora no entienden, cuando estaba Elías no entendían, pero cuando venga Moisés, van a entender, porque entonces el tiempo para Dios a través de Moisés dar a conocer esas cosas que ahora yo no puedo darle a conocer a ustedes públicamente. ¿Por qué? Porque como no era el tiempo, entonces hubieran tropezado. Bueno, ya estamos para concluir en esta mañana esta sencilla enseñanza de la palabra del Señor sobre este tema que hemos tomado en esta mañana, lo que nadie conocía. Bueno, era el misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, como hemos visto y leído aquí en los mensajes de Elías. Lo hemos visto que ese misterio era la segunda venida del Señor en carne humana con Elías primero y con Moisés. Era el Señor viniendo en dos velos de carnes diferentes el uno al otro. Y entonces dice que el séptimo sello tiene 3 partes. Eso lo hemos visto. Dice que el séptimo sello tiene 3 partes. Déjeme verlo aquí. Página 481 dice, ahora noten que la apertura del séptimo sello también está en un misterio triple. La apertura del séptimo sello está ¿en qué? En un misterio triple. Usted puede coger la primera parte y con eso, pues tiene una parte nada más, pero le faltan 2. Puede tomar 2, pero todavía le falta una. Ahora tenemos que realmente tomar las 3 partes, las 3 etapas o las 3 fases de la apertura del séptimo sello. Si deja una, está perdido. Si deja una, está perdido. Ahora, sabiendo nosotros que la segunda venida del Señor tiene 3 partes o 3 fases o 3 etapas, también sabemos que la venida del Señor es con Elías primero y con Moisés después. Entonces las 3 partes están ¿dónde? Con Elías y con Moisés. Entonces tenemos que ver cuántas partes están con Elías y cuántas partes están con Moisés. ¿Cuántas partes se cumplen con Elías y cuántas partes se cumplen con Moisés? Vamos a ver por aquí entonces. Déjeme ver si puedo conseguirle rápidamente por aquí. Bueno, déjeme ver en el libro de los sellos, página 471, libro de los sellos, página 471, ahí vamos a ver las 3 partes o el séptimo sello en un misterio triple. O sea, fíjese, el séptimo sello es el misterio que nadie conocía, ni en el cielo ni en la tierra. Y el séptimo sello está en un misterio triple también. Así es que, vamos a ver, página 471, no quiero leer mucho, dice, penúltimo párrafo, dice, y allá en el Cañón Sabino, él me dijo, esta es la tercera etapa. Hay 3 cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Y ahora recuerden que la tercera etapa es que, si usted lo busca por aquí, en la página anterior, página 470, nos dice ahí qué es la tercera etapa. Nos dice, oh, qué día en el cual vivimos, qué grande cosa. Ahora pueden ver el misterio y el secreto. Cuando esto se fue, algo vino y dijo, no temas. Ahora yo no oí ninguna voz, pero ese algo como por dentro, tengo que decirle la verdad, así como sucedió. Algo vino y dijo, no temas porque esto es la tercera etapa. Y ahora, aquí, dice,
Y allá en el cañón Sabino, él me dijo, esta es la tercera etapa. Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. La tercera etapa está acompañada por tres cosas muy grandes, muy importantes. Y el séptimo sello tiene también tres partes muy importantes. El séptimo sello está en un misterio triple. Y ahora sigue diciendo, hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy. Y queda una cosa que no puedo interpretar porque está en un idioma desconocido. Oh, pero ¿qué pasa con esa tercera etapa? Esa tercera etapa tiene tres partes. Y las tres partes, y la tercera etapa es que la palabra hablada. Entonces esa tercera etapa entonces tiene idioma. Esa tercera etapa se oye. Porque dice, una se abrió ayer, la otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar porque está en un idioma desconocido. Idioma desconocido. Una se abrió ayer, otra hoy, y esas dos estaban ¿cómo? En idioma que él pudo entender. Estaban en inglés, ¿verdad? Estaban en inglés. Pero hay otra, la última parte de la tercera etapa, estaba en otro idioma, en un idioma desconocido que ni él mismo pudo entenderlo. Mire, dice, una de ellas se abrió ayer, una hoy, la otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente. ¿A quién estaría mirando? Y lo miré directamente, y esta es la tercera etapa, lo que viene, y el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve usted? Oh, hermano, por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. Ahí tiene. La tercera etapa fue lo que causó el silencio del cielo por casi media hora. Dos partes de la tercera etapa se cumplieron ya. Fue entendido. Fue en un idioma que fue entendido ya porque era el idioma de ellos, inglés. Pero la última parte de la tercera etapa, la tercera parte de la tercera etapa, el idioma no era inglés. ¿Ve usted? Y él dice, estuve allí parado. ¿Dónde? Espérese. Pero estuve allí parado. No dice, estuve acá parado. ¿Ve usted? Él vio las dos primeras partes allá. Pero la última parte de la tercera etapa la vio en otro sitio. Dice, estuve allí parado y lo miré directamente. Y era en un idioma desconocido lo que había. Entonces, si lo miró directamente y vio que era un idioma desconocido, bueno, Elías tenía el idioma de inglés. Hablaba el idioma inglés y él vio todo lo que vino por ese idioma, lo vio allí. Pero cuando vio la última parte de la tercera etapa y lo miró, cuando lo miró, estaba hablando un idioma que no era el inglés. ¿Ve usted? La última parte de la tercera etapa viene en un idioma desconocido. Ahora recuerde, la tercera etapa estuvo en Elías y estuvo expresada en inglés. La última parte de la tercera etapa pues tiene que estar en otro profeta. ¿Por qué? Porque la tercera etapa es ¿qué? La palabra a través de carne humana expresándose. Entonces, vemos entonces que la tercera etapa es la cosa más grande y más importante, porque es que la espada del rey en la mano de un profeta. No dice él que cuando estuvo allí en el cañón Sabino le cayó una espada en la mano y cuando le cayó la cogió, la agarró bien, veía que le cuadraba, él le tenía miedo porque él siempre que le tuvo miedo a las almas blancas y cuando veía que le caía bien estaba temeroso, pero se pone a pensar una espada y de momento oye, dice que dentro de él, eso fue lo que él dijo, ¿por qué? Dios estaba dentro de él. No podía hablarle de adentro para allá adentro, directamente al alma, a él que estaba adentro, porque es que los dos estaban dentro. Dios, que es espíritu, estaba allá adentro en el corazón. Pero el hombre, nuestro amado hermano Abraham, ¿dónde vivía él?
ahí adentro también. ¿Dónde vive usted? Ahí adentro, en su corazón. Y si los dos estaban ahí, pues el uno hablándole al otro. No tenía que oír una voz fuera porque Dios estaba ahí y el hermano Branham, como hombre, él estaba ahí dentro. ¿Ves? Porque el alma es lo que uno es. Entonces el alma está en el corazón y Dios que estaba también en el corazón de él. Entonces el uno hablándole al otro. Él oyó la voz, ¿dónde? Por dentro. Entonces le dijo, esta es la espada del rey. Y él dijo, la espada del rey. No la espada de un rey, sino la espada del rey. De uno, de rey de reyes y señor de señores. Entonces, por eso es que fíjese, como viene como rey de reyes y señor de señores, no va a venir sin la espada. ¿Ve? Y en su manifestación en carne, pues tiene que ponerla ahí en las manos, de donde está su manifestación en carne. Entonces, en su manifestación en carne, pues él está como rey también. Bueno, vamos a dejarle eso por ahí quietecito. Y le dice, esa misma voz, el mismo Señor dentro de él, le dice, que con relación a esa espada, le dice, algo vino y dijo, no temas, porque esto es, ¿qué? La tercera etapa. La espada del rey es, ¿qué? La espada del rey en la mano de un profeta, de Elías, es la tercera etapa. Él tenía la tercera etapa porque él tenía, ¿qué? La espada del rey en su mano. Bueno, y si falta una parte, si dos partes de la tercera etapa estuvieron manifiestas en Elías y la otra estuvo en un idioma desconocido y la tercera etapa es la espada del rey, entonces pues cuando se cumpla la tercera etapa, la última parte de la tercera etapa, ¿será qué? Será la espada del rey en la mano de Moisés. Así como estuvo la tercera etapa, la espada del rey en la mano de Elías. ¿Sabe usted que Elías sabía que esa era la tercera etapa, la espada en la mano? Y él cuando se vio ya aquí en el séptimo sello, terminando este mensaje, él habla de esa espada y dice algo muy importante. Bueno, vamos a leer lo que él dice aquí. Dice, página 479, dice, ruego que me ayudes y me conceda ser sincero, honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro que sea honrado y que lleve la verdad. O él con la palabra, con la espada del rey, dice, concede que yo pueda llevar este mensaje hasta donde tengo que llevarlo. Y cuando termine mi tiempo y tenga que irme, concédeme entregarle esta espada, la espada del rey. Y la espada del rey es que la tercera etapa. Concédeme pasarle esta tercera etapa a otra persona, a otro profeta. No se le va a entregar a cualquiera, tiene que ser a otro que sea profeta. Entonces, tiene que estar prometido que tiene que venir algún profeta para entonces la espada podérsela dar a otro profeta. Entonces sabemos que cuando un profeta viene y luego de él va a venir otro, ese profeta habla del otro que viene. ¿Ves? Entonces, Juan el Bautista habló de Jesús. Moisés habló de Jesús también. Entonces encontramos que Jesús habló de Elías, que vendría en este tiempo. Y Elías habló de Moisés. ¿No es eso lo que habla en el quinto sello y en el sexto sello y en el séptimo sello también? Mírese, en este tiempo, del profeta que más se ha hablado en toda la Biblia de que ha de venir, ¿sabe de quién es? De Elías y Moisés. De Elías y Moisés. No dice ahí hermano Branham que de la segunda venida del Señor se habló más que de la primera venida del Señor. Todos los profetas. Mire, no solamente Elías habló, no solamente el cuarto Elías habló del quinto Elías y del segundo Moisés que ha de venir, sino que todos los profetas hablaron de él. Malaquías habló de él, Jeremías habló de él, también habló de él Zacarías, que Zacarías habló de él. Sí, él dijo que las dos olivas estarían para echar aceite. Entonces esas dos olivas que echan aceite tipo del Espíritu Santo, y son las dos olivas que son Apocalipsis 11, que son Moisés y Elías.
Entonces, Zacarías habló de él en forma simbólica, los tipificó con 2 olivas. Isaías habló también de él. Por lo tanto, entonces, vemos que todos los profetas hablaron de quién, del último profeta que ha de venir, el cual será aquel al cual el cuarto Elías le pone en sus manos, ¿qué? La tercera etapa, que es la espada del rey, que es la palabra. Entonces, fíjese, la hora grande en la cual nosotros estamos viviendo es una hora maravillosa, es una hora hermosa, en la cual no podemos perder nada de lo que hay de parte de Dios para nosotros. Ahora, fíjese, él dijo que él lo vio. Mire, aquí, ya vimos que la espada sería puesta en las manos de otro. Ya sabemos que sería en las manos de Moisés. Y Moisés vendría, ¿con qué? Con el espíritu ministerial del primer Moisés. Y vendría a ser el segundo Moisés. Y el espíritu ministerial de Elías vendría y ministraría por 5ª vez en ese hombre también. O sea, sería un hombre con 2 ministerios mayores. Porque Dios no tiene 2 profetas mayores al mismo tiempo. O sea, Dios prometió que habría de enviar a Elías y a Moisés conforme a Apocalipsis 11. Y que los habría de enviar al mismo tiempo, a la misma vez, a los 2. Y como no tiene 2 profetas mayores a la misma vez, pues no podía entonces tener 2 velos de carne en los cuales están Elías y Moisés de Apocalipsis 11, sino que tendría que coger esos 2 ministerios mayores, el ministerio del 5º Elías y el ministerio del segundo Moisés, tenerlos en un solo hombre. Porque de otra manera rompería el orden de su palabra teniendo 2 profetas mayores a la misma vez. Ese es el misterio de Apocalipsis 11. Entonces, aquí vemos que dice, y queda una cosa que no puedo interpretar porque está en un idioma desconocido, pero estuve allí parado. ¿Estuvo allí parado dónde? Donde se estaría cumpliendo o donde se estaría manifestando esa última parte de la tercera etapa. Dice, pero estuve allí parado y lo miré directamente. Y esta es la tercera etapa, lo que viene. Dijo que ya 2 se cumplieron y señala otra que viene. 2 se cumplieron en Elías y señala otra que viene, la cual se cumple en Moisés. Hermano, por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. Entonces, dice que estuvo allí parado. ¿Quieren verlo ustedes cuando él estaba parado viendo todo eso? Porque él dice que estuvo allí parado y lo vio. Y oyó. Dice que oyó y dice que estaba en un idioma desconocido. Bueno, si dice que estaba en un idioma desconocido, ¿cómo usted va a decir tal cosa o lo que habla fulano de tal es en un idioma desconocido si usted no oye lo que está hablando? Para poder saber y decir que estaba en un idioma desconocido, tenía que oírle ese idioma desconocido y no entender lo que estaba diciendo. También dice, en los mismos sellos, dice, déjeme ver si se lo puedo conseguir, página 466, déjeme ver si es ahí, no recuerdo muy bien, página 467, estaba ahí pegadito, dice, pero esta cosa, fíjese, aquí habla muchísimo, recuerden, Satanás tratará de personificar, ustedes todo esto que vemos a través de la América Latina y a través de diferentes países, en los Estados Unidos también, pero mayormente en la América Latina, muchos tratando de decir de que son Moisés, o de que van para Israel, y de esto y lo otro, y de que tienen tal cosa y tal cosa. ¿Esto es qué? Dice, recuerden, Satanás tratará de personificar. Él tratará de copiar todo lo que hace la iglesia. Copiar. Así obrado en el pasado, pues lo vemos claramente en el anticristo. Pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. Por más copias que trate de hacer, por más que trate de imitar, no le saldrá bien. No podrá engañar a los escogidos. Tratará, pero no logrará engañarle. O sea que no le saldrá bien, ¿por qué? Porque en algún sitio se le verá el fallo donde lo ha cometido. Bueno,
Sigue diciendo, pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. Acerca de esto no habrá copiadores. Y así será porque él no lo sabe, ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco. Esta es la tercera etapa. Y él no sabe nada en cuanto a eso, no lo entiende. ¿Ve que saber es entender? Entonces él no lo entiende. ¿Ve que él no entiende? Y mientras estuvo Elías, él no entendía lo que era la tercera etapa. Él no entendía lo que era el séptimo sello, que era la venida del Señor con Elías primero y con Moisés después. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa? Entonces, por más que trate de imitar, por más que trate de hacer alguna copia, él no lo entiende y entonces se le va a ver la imitación a simple vista. Por la palabra seguida se le ve. Lo primero es que cualquiera que trate de imitar, entonces, al tratar de imitar la tercera etapa, y en la tercera etapa, al final de la tercera etapa, ¿qué viene? Vienen los truenos para darle a conocer todo el misterio de Dios, para darle a conocer el misterio del séptimo sello, o sea, para darle a conocer la segunda venida del Señor. Si cualquiera trata de imitar y trata de decir que él tiene la revelación y que él tiene la voz de Dios para darle a conocer el séptimo sello, pues lo primero es, bueno, la segunda venida del Señor es el séptimo sello. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que señalar ¿qué? Tiene que señalar a Elías primero y a Moisés después. Porque ese es el orden de la segunda venida del Señor. Si no lo puede hacer, no tiene ninguna revelación. Si no lo puede hacer, no tiene ningunos truenos. Porque los truenos son la voz de Dios, y con la voz de Dios es que Moisés podrá identificar ¿qué? La segunda venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice Elías? Elías dice que la venida del Señor tiene que ser identificada. Y el séptimo sello identifica ¿qué? La venida del Señor. Y la venida del Señor tiene que ser identificada ¿con qué? Con el séptimo sello. Cualquier imitador que se levante no podrá identificar la segunda venida del Señor con el séptimo sello. Cualquier imitador que se levante no podrá identificar la segunda venida del Señor con Elías primero y con Moisés después. ¿Por qué? Porque eso sería identificado ¿cuándo? Cuando el Señor viniera y cumpliera su segunda parte de su segunda venida, o completara su segunda venida, y la completaría con Moisés. Y al completarla con Moisés, entonces el séptimo sello sería identificado ¿con qué? Con la venida del Señor. ¿Ve usted? Entonces la venida del Señor es con Elías y Moisés, y entonces, ¿qué pasaría? Entonces se daría a conocer públicamente, bueno, el misterio del séptimo sello. ¿Sabe cuál es? La venida del Señor con Elías primero y con Moisés después. Entonces se identificaría la primer parte de la venida del Señor cumplida ya en Elías, que vino y no le conocieron. No le conocieron ¿como qué? Como la primer parte de la venida del Señor. Bueno, entonces, ve que no pueden haber imitadores. También el nombre nuevo dice que los truenos darían a conocer el nombre nuevo. Cualquiera que trate de imitar tiene que saber el nombre nuevo y tiene que tener una revelación clara y completa del nombre nuevo, si es que realmente ha oído o sabe o tiene los truenos. Si no, no tiene truenos, porque los truenos son que la voz de Dios. Y los truenos, la voz de Dios, serían hablados a través de ¿qué? Serían dados a conocer a través de Moisés. Serían dados a conocer públicamente a través de Moisés, para que el pueblo conociera el misterio de la segunda venida del Señor y el nombre nuevo del Señor, el cual él lo recibió cuando ascendió a los cielos, y cuando viene por segunda vez, pues trae ese nombre. Por eso lo trajo cuando vino y cumplió su primer parte en Elías. Por eso el nombre de Elías es el nombre eterno del Señor. ¿De usted? Bueno, quería buscarle aquí donde él dice que estaba en con Elías trae un nombre nuevo
con Moisés viene anunciando el nombre de él. ¿Ve qué sencillo? Porque Moisés, cuando vino al pueblo de Israel, ¿qué vino? Él le dijo, mira, yo voy a este pueblo y no me van a creer y me van a hacer tienen una pregunta. Él sabía, ellos me van a tirar una pregunta y yo no voy a saber contestársela. Cuando yo le diga que tú me has enviado, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me envió, lo primero que me van a preguntar es ¿cuál es tu nombre? Dile cuál es tu nombre para yo decirle cuál es tu nombre. Me van a preguntar por tu nombre. Bueno, realmente el espíritu ministerial del primer Moisés iba dándole a conocer también al pueblo el nombre eterno del Señor. El yo soy, el cual le envió. Realmente, así también viene para ser dado a conocer el nombre nuevo del Señor, con el segundo ministerio de Moisés. Ese llevó el nombre de Dios al pueblo cuando le fue a llevar el mensaje, y ese es el que tiene que dar a conocer el nombre eterno del Señor también. ¿Ves? Bueno, vamos a parar por ahí. Cuando los judíos pues vayan a recibir el mensaje, de seguro van a preguntar nuevamente por el nombre, ¿verdad? Pero ya hay un pueblo que sabe ese nombre. No sé si tengan ellos que preguntarse. Ya ellos van a ver, van a oírlo como nosotros lo usamos. Bueno, vamos a estar puestos en pies. No hay donde parar. Solamente lo que podemos hacer es alguna pausa. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Sabana Seca en los próximos cultos allá. Así es que nos quedan 2 cultos allá en Sabana Seca y uno en Ponce, para luego pasar la calle. Y yo creo que estamos muy contentos de todo esto. Yo creo que en 4 meses que llevamos en Sabana Seca hemos recibido grandes bendiciones. Dios nos ha mostrado un panorama, un cuadro maravilloso para que veamos, y yo creo que seguirá el Señor adelante encarnándose en usted y en mí hasta que todos lleguemos a ser la palabra encarnada en toda la plenitud. Bueno, vamos a cantar un corito, vamos a ver algún corito que tenga que ver con lo que hemos oído en esta mañana.